Discover the miraculous events of Acts 2, God's divine plan revealed in sacred transformation. In the 3rd year of Jehoiakim, a palpable tension filled the city of Jerusalem as the disciples gathered in an upper room, a mere remnant of hope surrounding the risen Messiah. Their hearts were burdened with doubt and uncertainty. Peter, once so outspoken, grappled with the weight of his denial and the awe of the resurrection that had shaken their world. The Feast of Weeks approached, and devout men from every nation had converged upon the city, a multitude buzzing with anticipation for the sacred observance. The air thickened with the scent of fresh grain, and their whispers echoed the promises of God, infused with holy expectation. Just as dawn crested over the ancient rooftops, a sound like a mighty rushing wind enveloped the room, causing each bewildered disciple to pause their whispered conversations and turn towards the source of this divine interruption. The heavens had opened, and tongues of fire resembling individual strokes of celestial grace rested upon each of them. The Holy Spirit descended, igniting a courage that dispelled their previous fears and doubts. With hearts racing, they poured into the streets, surprising all who were gathered. The multilingual crowd, men from Parthia, Medes, Elamites, and others, was left bewildered, hearing their own languages echoing through the air, beautifully articulated by these Galilean fishermen. The very essence of God's power surged forth, crafting a cosmic painting of divine conversation that mesmerized the cobbled streets of Jerusalem with divine speech. In the midst of this chaos and amazement, Peter stepped forward. The timid disciple from before was now transformed into a bold proclaimer of truth. With the towering Jerusalem temple behind him, he recalled the ancient words of the prophet Joel. His voice rose above the clamor, declaring God's promise coming to fruition. The very moment they were witnessing was the fulfillment of prophecy. The crowd, still reeling, wrestled with disbelief, questioning if this was madness or the majestic unfolding of a divine plan. But Peter pressed on, emboldened by the Spirit within him. He revealed the undeniable truth of the resurrection of Jesus Christ. His words cut through the noise like a sword, igniting a flame of conviction in the hearts of those who heard. Astonished gazes followed him as he proclaimed Jesus' sacrifice, his ultimate victory over sin and death, and the promise of salvation extended to all who called upon his name. In that moment, their hearts were pierced, and cries of desperation arose. "What must we do to be saved?" they implored, their voices trembling with longing. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select All Notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. At Peter's invitation, the promise of baptism surged forth, heralding the dawn of the church. This miraculous anticipation swept through the crowd, as about 3,000 souls were drawn into the tide of faith. And as the day unfolded, questions lingered. What does this mean for us? Will this powerful Spirit reside with us as well? Most importantly, how will we carry this divine legacy forward? The answers awaited them, beckoning the followers to engage with the profound mysteries of God's transformative plan still unfolding. Entonces Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Las palabras de Pedro resplandecieron como una luz en medio de la oscuridad, mientras las multitudes abrumadas por la convicción del pecado, escuchaban con atención. Cada corazón pulsaba en un mismo compás, una melodía de arrepentimiento y esperanza que resonaba en toda la plaza. A medida que las aguas del río Jordán reflejaban los cielos, 3,000 hombres y mujeres fueron sumergidos en la promesa de vida nueva, mientras las súplicas de alegría y gratitud se elevaban hacia el Altísimo.
Estos nuevos creyentes participaron en un rito que trascendía la comprensión humana, uniendo sus almas con el sacrificio del Cordero de Dios, generando una nueva familia, el cuerpo de Cristo. Con el sol alzándose en su esplendor, el Espíritu de Dios se movía como un torrente entre ellos, manifestándose en hechos y maravillas. Los apóstoles, fortalecidos por esta nueva unción, llevaron el mensaje de la salvación más allá de Jerusalén. Con ímpetu, predicaron con grandeza y autoridad, pues con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hechos 4:33. Los milagros comenzaron a fluir como aguas vivas. Rápidamente, los enfermos fueron sanados, los cojos caminaron, y los posesos fueron liberados. La multitud que se había reunido para la fiesta sintió que eran testigos de algo sobrenatural. Uno se preguntaba, ¿quién es este Jesús que concede poder a sus seguidores? La pregunta flotaba en el aire, combinándose con murmullos de unidad y asombro, y así, la iglesia primitiva floreció. Sus miembros compartían todo lo que tenían, se reunían para orar y enseñarse unos a otros, y muchos hacían prodigios y señales en la tierra. Hechos 2:43. La comunidad creció en amor y en compañerismo, cada día sumándose más a sus números, mientras el Salmo 133 resonaba en sus corazones. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sin embargo, un nuevo desafío surgía en la oscuridad, pues el enemigo no permanecía inactivo. Desde la sombra se alzaban voces que burlaban y hostigaban, buscando confundir y desanimar a los seguidores de la verdad. Sin embargo, los apóstoles, empoderados por el Espíritu, no se amedrentaron ante la adversidad. Pedro y Juan atrevieron a una nueva oración. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con todo de nuevo. Hechos 4:29. El cielo parecía responder, sus corazones ardían con renovada valentía. Mientras la oposición crecía, también lo hacía la gloria de Dios entre ellos. Las señales y maravillas se multiplicaban, y el temor reverente hacia el Señor llenaba cada casa, cada corazón. Y así, con cada proclama de resurrección y cada acto de amor, el propósito de Dios se acercaba a su plenitud. Pero, ¿qué planes celestiales aguardaban en las sombras del futuro? ¿Cómo se unirían las historias de estos discípulos con el gran relato de redención que Dios tejía a lo largo de la historia? Las preguntas se agolpaban en el aire, mientras el pueblo se preparaba para una revelación divina aún mayor. La historia apenas comenzaba. Y aconteció que, mientras los apóstoles seguían en la enseñanza y en la comunión, se levantó en la comunidad un hombre llamado Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. Se destacaba entre los demás, y muchos buscaban su consejo y guía. Su corazón ardía por el Evangelio y su pasión era contagiosa. A través de él, el Señor realizaba grandes maravillas y señales en medio del pueblo. Pero algunos de los de la sinagoga, llamados los libertinos, se sintieron amenazados por la sabiduría y el poder con que Esteban hablaba. Comenzaron a disputarle, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, secretamente, sobornaron a hombres que dijeran, «Lo hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». Así, agitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, le arrebataron y le llevaron al consejo. Esteban fue llevado ante el Sanedrín, y los testigos presentaron falsos testimonios contra él. Sin embargo, mientras le miraban, veían su rostro como el rostro de un ángel. Todo el consejo se turbó ante tal visión, pero los corazones de aquellos hombres estaban ensordecidos por la ira y la envidia. El sumo sacerdote, mirando a Esteban, le preguntó, ¿es esto así? Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a relatar la historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta la gloria de Dios en el templo. Recordó cómo los patriarcas vendieron a José, cómo Moisés fue llamado para liberar a su pueblo, y cómo ellos, a pesar de ser elegidos por Dios, habían sido rebeldes y duros de corazón. Y ahora, dijo Esteban,
Ustedes son los que han traicionado y asesinado al justo, al cual ustedes han escuchado. Hechos 7:52. Estas palabras, llenas de fervor y verdad, atravesaron el corazón del consejo, llenos de ira y caos. Cubrieron sus oídos, y con un clamor a gran voz rendieron muerte a Esteban, llevándolo fuera de la ciudad y apedreándolo. Mientras lo apedreaban, Esteban clamó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, durmió en el Señor. Y en aquel día, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a cabo el entierro de Esteban y lo lloraron con gran lamento. Así, lo que parecía una tragedia se convirtió en parte del plan divino. Porque en medio de la persecución y del sufrimiento, el Evangelio comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Jerusalén. Felipe, uno de los diáconos, descendió a la ciudad de Samaria y comenzó a predicarles a los samaritanos, proclamando el Cristo. Los corazones que antes eran indiferentes, ahora estaban abiertos. Muchos creían y eran bautizados, y el gozo se extendió en la ciudad. La obra de Dios se multiplicaba, revelando que los designios del Altísimo no son fácilmente detenidos. Así, en la adversidad, el plan de redención de Dios empezaba a tomar forma, y la pregunta resurgía en el corazón del pueblo: ¿qué más hará el Señor en su soberano propósito? ¿Qué maravillas se manifestarán a medida que avancen? El misterio del amor divino apenas comenzaba a desplegarse, y en Samaria Felipe, lleno del poder del Espíritu, realizó grandes señales y milagros. Los espíritus malignos salían de muchos, clamando con fuerte voz, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados. Hubo gran gozo en aquella ciudad, porque la luz del Evangelio resplandecía en la oscuridad. Mientras Felipe predicaba, un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia y había asombrado a la gente, comenzó a escuchar la palabra del reino de Dios. Él mismo había sido un objeto de admiración y dice la Escritura que, asombrando a muchos, había logrado que le llamaran el gran poder de Dios. Pero cuando Simón vio las señales y milagros que se realizaban a través de Felipe, su corazón fue conmovido y creyó en el mensaje, y en medio de este avivamiento, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, y enviaron a Pedro y a Juan, quienes fueron a ellos, y al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo. La manifestación del poder de Dios era palpable, y la iglesia en Samaria comenzó a tomar forma. Una comunidad vibrante construida sobre la fe en Jesucristo. Pero Simón, viendo que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Pedro, mirando a Simón con firmeza, le respondió: «Tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Simón entonces, entendiendo su culpa, exclamó: «Ruego que me perdonen por este pecado, y que nada de lo que han dicho venga sobre mí». Y temiendo, se alejó de aquel lugar, buscando el perdón del Dios Altísimo. Mientras tanto, el Evangelio continuaba extendiéndose, y el Espíritu guiaba a Felipe hacia el camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. Y he aquí, hubo un etíope eunuco, oficial de la reina de los etíopes, que había ido a Jerusalén a adorar. Iba en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y junta al carro». Felipe, obedeciendo, corrió y escuchó al eunuco leyendo. Y le preguntó: «¿Entiendes lo que lees?». El eunuco respondió: «¿Y cómo podré, si nadie me enseña?». Entonces Felipe,
comenzando desde esa escritura, le predicó a Jesús. Así, el etíope, impactado por la revelación del Evangelio, pidió ser bautizado al ver agua. Cuando Felipe lo sumergió, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco nunca más lo vio con gran gozo, continuó su camino. En esta obra poderosa de expansión, la pregunta se renovaba en los corazones de los creyentes. ¿Cuán vasto es el propósito de Dios en la salvación? El plan del Altísimo, que divide el mar y da vida, abría caminos insospechados hacia las naciones. ¿Qué otras maravillas aguardaba el Señor en su soberana gloria? Mientras el Evangelio se extendía con poder y las sombras se disipaban ante la luz de Cristo, el Espíritu Santo seguía moviéndose entre sus fieles. En medio de esta obra, Felipe había desaparecido, guiado hacia una nueva misión en el corazón de la tierra. Y así, la jerarquía de la iglesia primitiva crecía y se fortalecía, y los apóstoles seguían dedicándose a la oración y la enseñanza de la palabra. Mientras tanto, en Jerusalén, la comunidad cristiana se enfrentaba a nuevas turbulencias. Saulo de Tarso, un ferviente perseguidor de los seguidores del camino, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Dice la Escritura que Saulo entraba de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y entregándolos en la prisión. El temor recorrió a la iglesia, pero también un deseo profundo de permanecer firmes en la fe. Sin embargo, la fe del pueblo no se apagaba en medio de la adversidad. Muchas almas se convertían a Dios, y la parálisis de miedo se forjaba en un valiente testimonio. Y mientras Saulo recorría las calles, uno de los discípulos, llamado Esteban, lleno de gracia y poder, realizó grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Pero la oposición no tardó en surgir, y se levantaron ciertos de la sinagoga que discutían con él. No obstante, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Entonces, instigaron a algunos hombres para que dijeran: «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y la ley». Manipulando las palabras de Esteban, llevaron al hombre de Dios ante el concilio, donde falsos testigos se levantaron en testimonio contra él. Aquel tribunal, lleno de odio y rencor, fijó sus miradas en Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Entonces, exclamó con voz potente: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios». Sus palabras, como fuego, consumían el corazón de aquellos que lo oían, pero las piedras de su ira les cubrieron los oídos. Lanzándose sobre él lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras Esteban era lapidado, clamó: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Con esto, durmió en el Señor. Aquel día, comenzó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Sin embargo, de esta dispersión nació la semilla de un nuevo avivamiento. Los creyentes llevaban consigo la llama de la verdad, y dondequiera que iban, anunciaban la palabra de Cristo. El plan de Dios se desplegaba, y a través de la tribulación su gloria se manifestaba. Los ojos de muchos estaban ahora abiertos, y un nuevo camino se trazaba para la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Pero en medio de este dolor, una pregunta emergía en los corazones de los discípulos. ¿Qué más haría Dios para revelar su soberana redención en los confines de la tierra? Y Saulo, aún respirando amenazas y mortandad, se propuso hacer estragos en la iglesia. Fue a realizar su misión en Damasco, donde pidió cartas de autoridad a las sinagogas, para que si hallaba hombres o mujeres que pertenecieran al camino, los pudiera llevar atados a Jerusalén. A medida que se acercaba a la ciudad, de repente una luz del cielo brilló en torno a él, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él, atónito, respondió: «¿Quién eres, Señor?».
Y la voz le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Temblando y atemorizado, Saulo preguntó: ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se detuvieron atónitos, oyendo sin ver a nadie. Pero Saulo se levantó del suelo, y abriendo los ojos, no podía ver nada. Entonces, llevándole de la mano, le introdujeron en Damasco, donde permaneció 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en casa de Judas por uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora, y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima, para que recupere la vista. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como escamas, y pudo ver, y levantándose fue bautizado, y habiendo comido cobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a este vino para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Mas Saulo se esforzaba más en hacer fuerte el espíritu de los discípulos, y se llenaba de poder, argumentando y confirmando en las Escrituras que Jesús era el Cristo. Así se cumplía la profecía de que Dios puede tomar el corazón más endurecido y transformarlo para su gloria. ¿Quién podría imaginar que el perseguidor se convertiría en apóstol de las naciones, llevando el mensaje del Evangelio a lugares lejanos? La historia de Saulo nos revela un misterio divino. ¿Cuál es la medida de la gracia que el Señor dispone para aquellos que se encuentran perdidos en la oscuridad? Y Saulo crecía en fuerza y poder, y los que lo escuchaban no podían enfocar su asombro en las palabras que salían de su boca. Así como en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se movía por medio de su testimonio, y muchos en las sinagogas de Damasco empezaron a creer en el nombre de Jesús, el Nazareno. Pero con el crecimiento de su influencia, llegó también la sombra de la oposición. Los judíos que despreciaban este nuevo movimiento, conspiraron contra él, proponiendo eliminar la amenaza que su ferviente predicación representaba para la tradición religiosa. Y así, Saulo, sintiendo el peligro, se retiró a orar más fervientemente, buscando la dirección del Señor. En su corazón, un profundo anhelo por fortalecer la fe de los nuevos creyentes lo impulsaba, y también un temor reverente al llamado que Dios le había encomendado. Cuando se le hicieron revelaciones de que los hombres le buscaban para darle muerte, sus amigos lo ayudaron a huir de la ciudad. Por la noche, lo descolgaron en una canasta a través de las murallas, y así salió a tierras desconocidas, donde la voz del Eterno podía seguir guiándolo fuera de la vista de sus perseguidores. A su llegada a Jerusalén, Saulo se halló con miedo y dudas en su corazón. Los apóstoles, aún incrédulos ante su conversión, se preguntaban si realmente el perseguidor se había transformado en un apóstol del Evangelio. Pero Bernabé, lleno de fe y compasión, lo llevó ante ellos, y les contó cómo el Señor había obrado en su vida, narrando cómo Saulo había hablado con valentía de Jesús en Damasco. Así,
Los apóstoles le dieron la bienvenida, y Saulo comenzó a avanzar con ellos, predicando la palabra del Señor por toda Jerusalén, con un fervor renovado, y al igual que en sus días de persecución, fue objeto de enemistad. Pronto la ira de los griegos se encendió, y se levantaron para matarlo. Pero nuevamente, recibió ayuda de sus hermanos y fue enviado a Tarso, su ciudad natal. Y Saulo, ya conocido como Pablo, se dedicó a la reflexión y al crecimiento en la fe del Señor. Pero mientras sus días en Tarso pasaban, el cielo continuaba teniendo planes que se manifestarían en los tiempos venideros. El Señor miraba más allá de la historia presente, preparando el camino para un ministerio que llevaría su gloria a los rincones más lejanos de la tierra. Así, sus sufrimientos y sus pruebas eran el fuego que refinaba su fe, para que un día pudiera ser el vasija perfecta que llevaría el conocimiento de la gracia a los gentiles. ¿Y quién podría imaginar que las cartas que había solicitado para llevar prisioneros a Jerusalén se convertirían en cartas escritas por él, llenas de esperanza y dirección para aquellos que creían en el nombre de Jesucristo? La historia de Pablo apenas comenzaba a desplegarse, y la gran obra de Dios estaba a punto de revelar sus planes soberanos. Y así fue que, en los días que siguieron, Pablo se dedicó a la oración y al estudio, sumergiéndose en las Escrituras, las cuales se le presentaban como luz en medio de la oscuridad. El recuerdo de su encuentro con el Señor en el camino a Damasco era un fuego ardiente en su corazón, un testimonio de la gracia que le había sido otorgada. Durante largas horas, contemplaba las profecías de los antiguos, comprendiendo cada vez más cómo cumplían el propósito divino en Cristo Jesús. Un día, mientras oraba, sintió que el Espíritu Santo le hablaba, revelándole que su tiempo de preparación estaba llegando a su fin. Una clamorosa convicción le llenó el pecho. Debía ir a predicar no solo a los judíos, sino a los gentiles, aquellos que estaban fuera del pacto de Israel. La revelación del Señor era clara, así como lo había anunciado el profeta Isaías. Te he puesto por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Isaías 49:6. En la ciudad, el eco de las palabras de Pablo comenzó a resonar entre los creyentes, quienes se reunían en sus hogares, compartiendo sus propias experiencias con el Señor. Bernabé, su fiel amigo y compañero, lo exhortó a salir juntos en un viaje que llevaría el mensaje de salvación más allá de Tarso. La alegría y la expectativa llenaban su ser, mientras sabían que se preparaban para cumplir con el mandato divino. En un momento de comunión, la iglesia en Antioquía oró y ayunó, buscando la guía del Espíritu. El cielo se abrió, y el divino susurro llegó. Apartad a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 13:2. Aún así, la incertidumbre asomaba, pues sabían que el camino podría estar lleno de peligros y pruebas. Pero estaban convencidos que donde Dios llama, Él también provee la fortaleza para cumplir su propósito. Pablo y Bernabé se separaron de sus seres queridos, llevando consigo la esperanza del Evangelio y las bendiciones de la Iglesia. Se embarcaron en un viaje que los llevaría a ciudades desconocidas, y mientras cruzaban mares y tierras, cada paso confiado se fundamentaba en la promesa del Señor. Cuando llegaron a Chipre, iniciaron su ministerio en la sinagoga, encontrando corazones deseosos de escuchar la verdad. Pablo, lleno del Espíritu Santo, proclamó el mensaje de redención, dejando que la luz del Evangelio penetrara en las tinieblas. Los que escucharon se maravillaron, pero también despertaron adversarios que se oponían con ferocidad, buscando desviar a la gente del camino de la fe. Y sin embargo, en medio de la oposición, la obra de Dios prosperaba. Nuevos creyentes surgían, y muchos gentiles se volvían al Señor, deseosos de experimentar su gracia. Pablo, sorprendido pero firme, entendió que esta era solo la primera etapa de una misión que iría aún más allá de su entendimiento. Al mirar alrededor se dio cuenta de que Dios estaba formando un pueblo para sí mismo, un puente entre judíos y gentiles, un reflejo de su misericordia infinita.
Y cada milagro, cada conversión, era una declaración del amor divino que atraviesa barreras. Así las cartas que Paul dejaría como legado en tiempos por venir, no solo serían documentos de instrucción, sino testimonios vivos de la soberanía de Dios y su fiel cumplimiento de promesas. ¿Quién podría prever que estas palabras escritas rescatarían a generaciones del abismo y las llevarían a la luz? La narrativa de Pablo, llena de desafíos, era realmente un instrumento en manos del Creador, y el plan de Dios, en acción, esperaba ser revelado en toda su gloria. Y mientras Pablo y Bernabé continuaban su ministerio en Chipre, un día se encontraron con un hombre llamado Elimas, un mago y un falso profeta, que había cautivado a muchos con su astucia engañosa. Este hombre, por causa de su nombre asociado con las sombras, se opuso resueltamente a la predicación del Evangelio, y trató de desviar a Sergio Paulo, un procónsul deseoso de escuchar la palabra de Dios. El corazón de Pablo se llenó de un ardor justiciero, y mirando a Elimas dijo: «Oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» Hechos 13:10. El poder del Espíritu Santo fue derramado sobre Pablo, y con una voz que resonó como trueno, declaró juicio sobre el mago. «Y ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, y serás ciego, no viendo el sol por algún tiempo». Inmediatamente, las tinieblas cayeron sobre Elimas, y no pudo hallar camino ni auxilio. Al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, asombrado por la doctrina del Señor. Así, la obra de Dios se extendía más allá de lo previsto. La salvación estaba alcanzando no solo a los judíos, sino también a los advenedizos, quienes, al escuchar la verdad, se unieron al grupo de los redimidos. En cada pueblo que visitaban, Pablo y Bernabé proclamaban la muerte y resurrección de Cristo, trayendo renovación y esperanza a aquellos que caminaban en sombras. Partieron de Chipre hacia el continente, navegando hacia Perge de Panfilia. Allí, a pesar de las arduas circunstancias, la gloria de Dios brillaba. Muchos corazones estaban abiertos, y el milagro de transformación se hacía evidente en aquellos que respondían a la invitación divina. A medida que avanzaban, se enfrentaron a la resistencia no solo del mundo, sino también a las luchas internas que los acompañaban. Juan Marcos, quien había partido con ellos, sintió miedo y se volvió a Jerusalén, dejando a Pablo y Bernabé. Este suceso generó una grieta entre ellos, y aunque se mantuvieron unidos en su misión, la carga de la separación pesaba sobre sus almas. La comunión y la conexión divina eran tan esenciales, que constantemente buscaban consuelo en las Escrituras. Recordando las promesas de su Señor, Pablo, en momentos de recogimiento, meditando en los Salmos, se llenó de confianza en la fidelidad de Dios. Él sabía que ninguna prueba o dificultad podía frustrar el plan que Dios había establecido desde la eternidad. «El Señor es por mí, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre?». Salmo 118:6. Y así, con cada paso que daban, el amor y la gracia de Dios se hacían palpables. En Antioquía de Pisidia, después de ser rechazados por los judíos, Pablo se volvió hacia los gentiles y les proclamó: «A ustedes les es enviada la salvación de Dios». Hechos 13:47. Con cada corazón tocado, cada vida transformada, Dios estaba dejando claro que su plan abarcaba a todos los pueblos. Pero aún así, en la penumbra de la oposición, las preguntas surgían en sus corazones y en aquellos que escuchaban su mensaje. ¿Cómo se manifestará la totalidad de este plan divino? ¿Qué más esperaba Dios en el horizonte de la historia? La certeza de su obra seguía sin revelar todos sus misterios, y en cada aliento, su propósito se alineaba con la gloria que había prometido. Así, la historia de Pablo y Bernabé no solo era una travesía de evangelización, sino una declaración tangible del reino de Dios manifestándose en la tierra. Y en el trasfondo, el susurro de la soberanía de Dios seguía tejido en cada hilo de la narración,
dejando entrever un futuro donde todas las naciones se unirían en adoración, cumpliendo así la profecía. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. Y aconteció que, al avanzar Pablo por las naciones, la grandeza del Evangelio era revelada en cada rincón. Con Bernabé a su lado, atravesaron ciudades y regiones, proclamando el mensaje de salvación en sinagogas y plazas. En Listra, encontraron a un hombre cojo de nacimiento quien, al oír la palabra de Pablo, despertó en su interior una fe que lo llevó a levantarse. Y al instante, el hombre restaurado caminó, proclamando las maravillas de Dios en su vida, avivando la alabanza en los corazones de todos los presentes. Sin embargo, como sombra detrás de la luz, la oposición se alzó con rencor. Los que habían visto su milagro, al ser mal influenciados, intentaron adorar a Pablo y Bernabé, llamándolos dioses. Mas ellos, con gran fervor, clamaron: «Hombres, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres, de la misma naturaleza que vosotros». Hechos 14:15. Su ardiente deseo era dirigir aquella gloria al único digno, a aquel que había cambiado sus vidas, pero la oposición no cesó, y los enemigos de la fe llegaron persuadiendo a la multitud contra ellos. Así, Pablo fue apedreado y dejado por muerto, y aunque pareciera que la historia había concluido, el poderoso soplo del Espíritu lo levantó de la muerte. Con renovada valentía se levantó y continuó su camino, llevando el mensaje de esperanza donde la desesperanza había reinado. El camino de Pablo no fue fácil. En Corinto, donde las corrientes de pecado y escepticismo amenazaban con extinguir el fuego de la fe, Pablo se dirigió a los hermanos: «No temáis, sino hablad y no calles, porque yo estoy contigo». Hechos 18:9-10. En cada ciudad, cual estandarte del Altísimo, se mantenía firme, y era testigo de cómo más corazones se unían al reino de Dios. Y así, la obra del Evangelio se extendía sin ser detenida. Finalmente, tras años de evangelización y del ardor de su misión, Pablo se halló en Roma, prisionero por causa de su fe. Pero incluso en la oscuridad de su celda, su espíritu brillaba con la luz del Salvador. Se acordaba de las palabras proféticas que decía Isaías: «Te he puesto por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra». Isaías 49:6. Y desde allí, predicó a los guardias y a toda persona que se le permitió, sin cesar, cumpliendo así el propósito que Dios había trazado en su vida. Con cada letra que escribió en sus cartas desde la prisión, Pablo tejió un legado de esperanza, verdadera fe y amor incondicional, reafirmando la verdad de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Y así, las iglesias que él había plantado prosperaron, sus enseñanzas fueron divulgadas, y el Evangelio floreció. Entonces, en la plenitud de la revelación, los apóstoles, misioneros, y la iglesia del Señor se unieron como un solo cuerpo, un espectro glorioso de la gracia y el amor eterno, reflejando el carácter de Dios en la tierra. Y los que escucharon la proclamación del Evangelio entendieron su llamado: hacer luz en las tinieblas, a llevar la antorcha de la fe a aquellos que aún no conocían al Salvador. Así se cerró el capítulo de la vida de Pablo, un testimonio viviente de la transformación divina. La misión del pueblo de Dios continuaría, cruzando mares, penurias y desafíos, porque el propósito esencial de Dios era claro y firme: redimir a toda nación, tribu y lengua, a través de su amor soberano. En el cielo, la eternidad aguardaba, donde las promesas de Dios encontrarían su cumplimiento total. Y reuniré a mis ovejas de todos los lugares a donde las he echado, y las traeré a sus pastos. Ezequiel 34:13. Al concluir esta narración de redención, te invitamos, querido amigo, a sumarte a esta obra poderosa. No pierdas la oportunidad de recibir el poder transformador del Evangelio en tu vida. Este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente a este canal
para no perderte los próximos relatos poderosos de la Escritura. Deja un like ahora para ayudar a difundir la palabra de Dios a través del algoritmo. Comenta tus reflexiones espirituales y cómo esta historia bíblica impactó tu fe. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar la verdad de Dios. Tu apoyo es crucial en la misión de alcanzar más almas para Cristo.